vamos a hablar sobre por qué vivir la fe de manera seria y total implica combatir. Para ello, entonces, vamos a meditar sobre el pequeño texto de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, donde se nos explica de una forma muy profética y a la vez mística y espiritual sobre por qué vivir la fe es combatir, es luchar. Veamos de qué trata. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es un texto clásico, ciertamente. Algunos han interpretado que este pasaje se refiere a un enfrentamiento futuro entre los ejércitos celestiales y los ejércitos infernales. Pero otros autores, por ejemplo, el sacerdote estadounidense Dwight Longenecker, nos hablan de otra cosa más bien. Nos dicen que esto se trataría de una visión que San Juan tuvo sobre la guerra que hubo en el reino espiritual antes de la creación del universo físico, antes de la creación de todo el universo conocido. Es interesante, es una perspectiva que de hecho yo no conocía. Y más bien entonces veríamos que se trató de un conflicto preternatural entre el Dios uno y trino y la que fue su criatura más hermosa, Satanás, antes por supuesto de la creación de María. El padre Fortea en su canal, por cierto, también, se los recomiendo, conversa sobre todos estos aspectos. Nos comenta cómo Satanás fue posiblemente un querubín o un serafín, es decir, uno de los ángeles más poderosos, más grandes y más bellos que hubo entre los coros celestiales, el más grande de hecho. Sin embargo, se cree que tras conocer la intención de Dios de crear al ser humano y sobre todo de que el Altísimo se haría uno de nosotros y nacería de una criatura, Satanás en todo su poder, pero también en toda su soberbia, no aceptó esto, no aceptó servir ni a nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos a la Santísima Virgen, y por tanto se rebeló. He ahí el inicio del conflicto espiritual que hasta hoy continúa, un conflicto en el que Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, arrojados al mundo físico y posteriormente han continuado influyendo en los seres humanos para incurrir en el mal, para alejarse de Dios. Podemos intuir entonces también que estamos en medio de una realidad espiritual que no es como lo habíamos creído y sin embargo nos afecta. Estamos en medio de una conflagración espiritual a nivel cósmico, lo queramos o no. Muchos, inclusive católicos, inclusive también, les he escuchado decir que ellos no creen en esto. Y esto acá más bien es una toma de conciencia la que tenemos que hacer para decir como San Pablo, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo, como nos lo dice en Efesios 6, 11, 20. Desafortunadamente sé que a muchos católicos no les gustará escuchar esto, varios en su ignorancia asocian todo esto de manera errónea con formas de religiosidad medieval, afirmando inclusive de manera herética que Satanás es una mera personificación del mal, una metáfora, un símbolo y se acabó, hasta ahí llegó todo. Esto, aparte de ser contrario a la doctrina de la Iglesia, es terriblemente ingenuo también a nivel filosófico y a nivel de la experiencia de vida. Y lo peor, es algo que nos desempodera, nos desarma, dejándonos vulnerables a las insidias del demonio, quien aunque es un ángel caído, sigue conservando su naturaleza angélica y todos sus atributos, una inteligencia, fuerza y poder muchísimo mayores a los del ser humano. A otros católicos, por su parte, inclusive esto les resulta hasta ofensivo. Les resulta ofensiva esta forma combativa de ver nuestra fe. Prefieren algo más suavecito, algo más mansito, que no incomode mucho y otros, bueno, quizás se sientan desconcertados por el desconocimiento que tienen sobre este tema. Al fin y al cabo, conviene admitir dos cosas. La primera es que no son muchos los obispos o sacerdotes que cumplen con su deber de hablarnos y enseñarnos que vivir en serio nuestra fe implica luchar y combatir contra Satanás. Algunos ni siquiera creen en su existencia, como ha sido noticia en los últimos años, en algunos casos muy desafortunados. Y la segunda cuestión importante es que desafortunadamente en los últimos 50 a 60 años
ha venido predominando una enseñanza muy rosa, muy light de nuestra fe, muy acorde a la mentalidad contemporánea que, por cierto, es alérgica a las creencias fuertes, pero que en última instancia, más bien, adoptar esta forma de pensar desvirtúa la espiritualidad católica, contrasta también con el espíritu combativo de los primeros apóstoles como también de incontables santos y místicos. Al lamentable abandono de la noción del combate espiritual en la Iglesia Católica le ha seguido su apropiación más bien en las últimas décadas por parte de otros cristianos, por parte de otras iglesias, en especial las iglesias pentecostales y las neopentecostales también. Sin embargo, el origen del concepto y del arte del combate espiritual es netamente católico. Fue desarrollado en la Iglesia desde sus inicios apostólicos y entonces esto nos debería llevar a despertar, a tomar conciencia, a sacudirnos de ese letargo que yo otras veces he mencionado. Se trata de despertar de esta desidia, de esta pereza, de esta indiferencia espiritual y tomar conciencia de que nuestra fe no es una mera postura teórica, no es una opinión más sobre la vida, es más bien una forma de vivir en sintonía con la realidad última, la realidad sobrenatural y espiritual. Vean cómo muchas veces se nos ha leído y hablado sobre aquel pasaje, por ejemplo, del Evangelio, donde Jesús se enfrenta a Satanás en sus 40 días y 40 noches en el desierto. He tenido en muchas ocasiones que escuchar con tristeza cómo muchos sacerdotes y teólogos interpretan dicho pasaje desde una perspectiva puramente psicologizante, es decir, desde una perspectiva puramente psicológica, subjetiva, es decir, como si lo que Jesús mantuvo ahí no fue un enfrentamiento contra una entidad sobrenatural maligna, sino, nos dicen, se tuvo un enfrentamiento contra sí mismo, contra sus propios embrollos humanos, como cualquiera de nosotros tendría un enfrentamiento con sus propias tendencias. Esta interpretación de carácter inmanentista, naturalista, no solo contradice el sentido mismo del texto, que no es meramente simbólico, sino que pervierte el mensaje que el evangelista quiso dar. Existe un conflicto espiritual por nuestra salvación, por la redención de toda la creación. Existe el mal, existe Satanás y también existe la realidad de que debemos combatir contra sus obras durante esta vida. Pues como bien nos lo dice San Juan, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Esto nos lo dice en Juan 3:8. Es una realidad objetiva, no es fruto de alguna proyección psicológica o de alguna patología mental. Siendo teólogo y psicólogo, les puedo asegurar que dicho pasaje bíblico es todo menos un mero simbolismo de un conflicto puramente psicológico y mental. No es eso. Dicha interpretación es inclusive mediocre, porque no nos enseña nada que no sepamos ya, que todos tenemos conflictos intrapsíquicos que debemos afrontar. Gran cosa. Cuando uno se encuentra ante esta clase de interpretaciones, uno más bien se pregunta, ¿no hay algo más? ¿No hay algo más allá de aquello que no sepamos? Cualquiera por el sentido común puede darse cuenta. El gran detalle es que la conflictividad y el mal que son inherentes a nuestro paso por este mundo no son meramente el resultado de nuestras acciones. Su origen no es puramente natural, es sobrenatural, responde a una realidad más allá que constantemente incide en nosotros. No es algo que sea meramente fruto de nuestra irresponsabilidad o de un mal uso de la libertad. Esto, claro está, no es tampoco para entrar en pánico o para asociar de manera irracional y poco sensata todo mal con Satanás. El mal sí es fruto tanto de nuestras acciones, pero también de una realidad sobrenatural. Es ambas cosas. Nuestra responsabilidad es entonces tomar conciencia y asumir nuestra fe en su verdadera dimensión, como una lucha sin tregua por nuestra santificación, por nuestra salvación y por supuesto por la salvación de los demás. En esto no estamos solos. Así que recordemos que nuestro combate no es desde la violencia, es desde el amor, desde la misericordia y desde la oración. Combatimos desde los frutos del Espíritu Santo, los cuales son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la honestidad, la fidelidad, la mansedumbre y también el dominio de sí mismo. Ese es el principal que al final integra a todos los demás. Porque si vivimos según el Espíritu, obraremos entonces también según el Espíritu, como nos lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23.
Entonces, quería compartirles estas reflexiones porque creo que es importante tomar conciencia y reflexionar críticamente, discernir qué es realmente el mal y qué significa realmente vivir nuestra fe a plenitud. Así que, por tanto, continuemos en este camino con paz, con confianza en el Señor y, por supuesto, con mucha, mucha fe.